Como Jesús había llegado ahora al umbral de la vida adulta y se había graduado oficialmente en las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos en la celebración de su primera Pascua. Partieron el lunes 4 de abril del año 7 y al cuarto día de viaje, la carretera era ya una procesión continua de peregrinos empezando a subir las colinas de Jerusalén. Y el corazón del muchacho se aceleró ante la feliz expectativa de contemplar pronto la ciudad y la casa de su Padre Celestial. Se detuvieron a descansar en un pueblecito llamado Betania, y fueron casualmente invitados a pasar a la casa de Simón, quien tenía tres hijos de aproximadamente la misma edad de Jesús, María, Marta y Lázaro. Y entre las dos familias surgió inmediatamente una amistad que duró toda la vida. A lo largo de su existencia, fueron muchas las veces que Jesús visitó esta casa, incluyendo el célebre evento de la resurrección de Lázaro años después. Luego del descanso, se apresuraron a continuar su camino, y pronto llegaron al borde del monte Olivet, estremeciéndose de la emoción al ver por primera vez la ciudad santa. Unos años más tarde, Jesús estuvo en este mismo lugar y lloró por la ciudad que estaba a punto de rechazar al último y al más grande de sus educadores celestiales. Esa tarde llegaron a Jerusalén y se alojaron en la casa de un pariente rico de María. Y aunque toda la ciudad estaba ocupada en las preparaciones de la Pascua, José encontró tiempo para llevar a su hijo a conocer la academia rabínica, el templo y sus áreas de servicio. Y como era usual en su hijo, José se vio abrumado por una de sus tantas preguntas embarazosas, al pedir que le explicara por qué razón el Padre Celestial exigía la carnicería de tantos animales inocentes e indefensos. El viernes 8 de abril, el día anterior a la Pascua, una oleada de iluminación espiritual atravesó la mente mortal de este joven e inundó su corazón humano de piedad afectuosa por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes, reunidas para celebrar esta antigua conmemoración. Y durante la noche, por primera vez en su carrera terrestre, un ángel enviado por Emmanuel, su hermano celestial, apareció ante él y le dijo: ha llegado la hora y ya es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu padre. Así termina la historia del niño de Nazaret y comienza el relato del joven adolescente, el ser divino cada vez más consciente de sí mismo, que empieza ahora a considerar su carrera en el mundo. La primera sensación de Jesús al conocer el templo de Jerusalén fue de inmensa alegría y expectación. Lo impresionó enormemente su belleza, el sentido de simbolismo en sus edificaciones y sus dimensiones, con capacidad de albergar entre todas sus estancias a unos 200.000 creyentes. Pero la decepción llegó rápidamente al observar el mal comportamiento de las personas, rayando en lo irreverente, la injusta segregación de las mujeres a quienes no se les permitía participar en las ceremonias, el cruel sacrificio de miles de animales e incluso el descarado comercio de casi cualquier cosa que se daba en el patio de los gentiles. Pero sobre todo esto, le afectó el culto y la devoción religiosa basados en la creencia de la ira de Dios o en la cólera del Todopoderoso. Después de terminar la visita del templo y su consagración como ciudadano de Israel, se volvió repentinamente hacia sus padres y mirando a los ojos a José, le dijo: Padre, no puede ser verdad. El Padre que está en los cielos no puede mirar de ese modo a sus hijos desviados de la tierra. El Padre celestial no puede amar a sus hijos menos de lo que tú me amas. Por muy imprudentes que sean mis actos, sé muy bien que nunca derramarías tu ira sobre mí, ni descargarías tu cólera en mi contra. Si tú, mi Padre terrenal, posees esos reflejos humanos de lo divino, cuánto más el Padre Celestial debería estar lleno de bondad y rebosante de misericordia. Me niego a creer que mi Padre Celestial me ame menos que mi Padre terrenal. Cuando José y María oyeron estas palabras de su hijo, se quedaron en silencio y nunca más trataron de cambiar sus ideas sobre el amor de Dios y la misericordia del Padre que está en los cielos. Somos de la opinión que aún hoy en día
Estas palabras de Jesús sobre la misericordia de Dios confrontarían duramente conceptos y enseñanzas religiosas sobre un Dios justo, pero a su vez colérico y castigador. Y un número significativo de cristianos, judíos y musulmanes las considerarían, por decirlo menos, incorrectas y más probablemente blasfemas. Esta historia, ampliamente conocida, es narrada de manera relativamente correcta en el Evangelio de Lucas, pero en el libro Durantia es revelada con mucho mayor detalle e intensidad, por lo que presentamos a ustedes un resumen de la misma. Durante los días de su llegada a Jerusalén, Jesús tuvo bastante tiempo para compartir con Lázaro y sus hermanas, conociendo la ciudad y asistiendo a conferencias de enseñanza y discursos públicos en los patios del templo. Sin embargo, no dejó de ser una preocupación para sus padres observarlo reiteradamente solo y pensativo, acosado por un montón de preguntas, sin saber hasta qué punto la confusión reinaba en su mente y la perturbación en su espíritu. Para el regreso a Nazaret, todo el grupo de vecinos que había llegado juntos a esta ciudad se prepararon para su partida, con los hombres formando un grupo y las mujeres otro. Jesús había venido en compañía de su madre y se suponía que siendo un joven consagrado, haría el viaje de regreso con su padre y el resto de los hombres. Mientras el grupo de Nazaret partía de la ciudad, Jesús se había quedado en el templo completamente absorto en una discusión sobre los ángeles. No fue sino hasta el mediodía que Jesús reparó que se había perdido la salida, y hasta la noche que los padres de Jesús se dieron cuenta de su ausencia, ya que cada uno pensaba que estaba con el otro. Jesús pasó esa noche y las dos siguientes en Betania, junto con la familia de Lázaro, y durante el día regresaba a Jerusalén para participar activamente en las conferencias y discusiones en el templo. Algunas de sus preguntas llegaron a incomodar a varios de los eruditos de la ley, quienes cuestionaron su edad para ser ciudadano consagrado y participar en estos eventos, pero aún así lo dejaron continuar. Durante el tercer día de Jesús en el templo, se congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este joven de Galilea, para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho confundir a los sabios de la ley. Simón, el padre de Lázaro, también vino desde Betania para observar lo que hacía el muchacho. Por su parte, José y María ya tenían 2 días buscándolo en el templo y sus alrededores, pero nunca coincidieron con él. Muchas de las preguntas que hizo Jesús tuvieron que ver con sus reflexiones en los primeros días de visita al templo, incluyendo una referida al Mesías como un príncipe temporal que ocuparía el trono de David o como la luz de la vida en el establecimiento de un reino espiritual. En su manera de preguntar, combinaba con tal encanto la sagacidad y el humor que se hacía amar incluso por aquellos que se indignaban más o menos por su juventud. Sin embargo, nunca sacó ventaja desleal del adversario. Quizás por un tema de extensión en el libro Durantia, los reveladores no hacen mención alguna de las respuestas dadas a Jesús a tantos e interesantes cuestionamientos. Durante su tercer día en Jerusalén, sus padres habían oído hablar de un extraño joven que debatía muy hábilmente con los intérpretes de la ley, pero no se les había ocurrido que este muchacho pudiera ser su hijo. Y ya durante la tarde del cuarto día en el templo, finalmente reconocieron a su hijo en uno de los patios. Y María, dando rienda suelta a la angustia reprimida en estos días, le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Hace ya más de 3 días que tu padre y yo te buscamos angustiados. ¿Qué te ha llevado a abandonarnos? Fue un momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver qué iba a contestar. ¿Por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? ¿Acaso no esperáis encontrarme en la casa de mi padre, puesto que ha llegado la hora de que me ocupe de sus asuntos? Vamos, padres míos, cada cual ha hecho lo que consideraba mejor. Nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas. Regresemos a casa. Difícilmente, María, José y los presentes pudieron entender el significado de las palabras de Jesús. Guardaron silencio ante esa respuesta y simplemente todos se retiraron. Partieron de Jerusalén y solo se detuvieron una vez, en la cima del Olivet, donde el joven levantó su cayado hacia el cielo
y temblando de los pies a la cabeza con la agitación de una intensa emoción, dijo: Oh Jerusalén, cuán esclavizados estáis, sometidos al yugo romano y víctimas de vuestras propias tradiciones. Pero volveré para purificar al templo y liberar a mi pueblo de esta esclavitud. Fue muy poco lo conversado en los 3 días de viaje de regreso a Nazaret, pero José y María, a pesar de sentirse desorientados por la conducta de su hijo primogénito, siempre atesoraron esas palabras en su corazón. Desde entonces no sería sencilla la tarea de ser los padres de Jesús. Difícilmente podían comprender la mente y el espíritu de este joven que empezaba a tomar conciencia de su divinidad y su destino. Durante el año luego del regreso a Nazaret, y con 14 años de edad, Jesús mejoró en sus destrezas como carpintero y ebanista, así como su educación formal tomando cursos superiores en la sinagoga. Era ciertamente un muchacho brillante y amable, pero muy difícil de comprender y muy arduo de sondear para sus padres. La familia también prosperó ampliamente en términos económicos, y José se dedicó a ahorrar dinero para la futura educación de su hijo primogénito en Jerusalén. Todo fue bien hasta aquel fatal martes 25 de septiembre del año 8 de la era cristiana, cuando un mensajero de Séforis trajo a esta casa de Nazaret la trágica noticia de que José había sido herido de gravedad al caer de un andamio mientras trabajaba en la residencia del gobernador. María acudió a Séforis en compañía de su hijo Santiago, que ya tenía 10 años, y Jesús fue prácticamente obligado a permanecer al cuidado de sus hermanos menores en Nazaret. Al día siguiente regresaron con el cuerpo de José y lo enterraron junto a sus padres. A partir de ese momento, cambió el destino de todos ellos, y Jesús debería comenzar la ardua prueba de ser cabeza de familia y sostén de un hogar con una madre y hasta ese momento 7 hermanos súbitamente afligidos. Ruth, la hija póstuma de José, nació la noche del miércoles 17 de abril del año 9 de nuestra era, y en la medida de sus posibilidades, Jesús se esforzó por ocupar el lugar de su padre, consolando y cuidando a su madre y sus hermanos durante esta prueba penosa y particularmente triste. A pesar que para el momento de la muerte de José, la familia contaba con una considerable suma de dinero ahorrado, y que Jesús demostró ser un administrador prudente y eficaz de los bienes de su padre, al cabo de un año se vieron obligados a vender la casa que José había adquirido junto con su vecino Jacobo en Nazaret. Jesús razonaba con acierto que velar por la familia de su padre terrenal debía tener prioridad sobre cualquier otro deber, posponiendo temporalmente su misión en la tierra.